Estamos en el noticiero central de la televisión pública argentina, estamos para todo el país y tenemos de último momento declaraciones del ministro coordinador, Nicolás Dujovne. Exactamente, que confirmó que va a estar viajando en las próximas horas rumbo a Washington para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Entre otras cosas, dijo que el lunes va a haber novedades importantes en cuanto al panorama económico, que va a haber medidas importantes y dijo, este es el único camino, vamos por el buen camino. Son algunas de las declaraciones que acaba de hacer hace instantes nada más Nicolás Dujovne, y que, insisto, va a estar viajando ya en las próximas horas para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Bien, Dujovne entonces, que anticipa anuncios para el próximo lunes después del fin de semana y tras un viernes que se viene para mañana después de todo este movimiento del dólar en las últimas horas. Estamos con Fausto Espotorno, economista jefe de la consultora OJF, la consultora de Orlando Ferrere. Fausto, un gusto como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿estamos por el buen camino? No es tan fácil la respuesta de eso, porque hay cosas que se han hecho bien y hay cosas que no. Claramente una corrección del tipo de cambio de estas características tan violento en tan poco tiempo demuestran que algunas cosas fallaron, ¿no? Que alguna parte de lo que el gobierno pensó que iba a hacer, de lo que se iba a hacer, de las condiciones que recibe el gobierno. Es cierto que muchos problemas son heredados, casi todos. Y probablemente el gobierno ha fallado en la forma de resolver esos problemas. Pero lo que estamos viendo, esta corrección del tipo de cambio que arrancó a fines de abril y que de diferentes formas llega hasta hoy, es una crisis de balanza de pagos. Es lo que los economistas llamamos una crisis de balanza de pagos, ¿no? Y si ya es una crisis de balanza de pagos, porque algo no salió bien. Obvio, la pregunta desde ya iba por lo que acaba de decir Dujovne, que también anticipa anuncios para el lunes. ¿Qué tipo de anuncios se pueden hacer en un momento como este para calmar a los mercados? A ver, vamos a poner en perspectiva las cosas. ¿Qué es una crisis de balanza de pagos? Una crisis de balanza de pagos es cuando el flujo de divisas de una economía, o la estructura de flujo de divisas de una economía cambia dramáticamente, ¿tá? ¿Y qué es lo que ha pasado? Argentina venía de una economía que tenía una oferta de dólares, parte por exportaciones y gran parte, en gran medida, por la entrada de deuda para financiar el déficit fiscal. Y la demanda de dólares tenían las importaciones y la demanda de ahorro de los argentinos, ¿no? Esa estructura de deuda, esa estructura de dólares de la economía, ese flujo de dólares cambia dramáticamente en el momento en que los que entraban dinero en Argentina para comprar bonos, acciones, desaparecen del mercado. Entonces automáticamente cae la oferta de dólares, adicionalmente con un proceso de sequía que empeoró el problema, ¿no? Sí, generó otros 10.000 millones de dólares de pérdida. Y eso provoca un cambio dramático en la oferta y demanda de dólares, en la estructura de la oferta y demanda de dólares del mercado. Más allá de que por ahí sube hoy porque hoy no había mucha oferta y aparece la demanda del día a día, pero estructuralmente eso es una corrección de la balanza de pagos. Ahora, ¿qué ha hecho bien el gobierno? Bueno, lo que ha hecho el gobierno es encapsular el problema de la balanza de pagos exclusivamente en un problema de balanza de pagos. Ojo, eso también tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, inflación más alta, problemas de actividad económica más fuertes. Ese es el problema de una crisis de balanza de pagos. Pero, por fortuna, para aquellos que están pensando lo peor, no se traslada a otros problemas como puede ser default o corrida bancaria, digamos. Eso no ha pasado. El problema ha quedado encapsulado en lo que es una crisis de balanza de pagos, ¿no? Entonces, lo bueno es, se ha logrado evitar que se esparza la crisis hacia otras crisis más graves, pero tenés este problema. Y tenés que atacar estos problemas, o por lo menos tratar de suavizar las consecuencias de una crisis de balanza de pagos, ¿no? Algunas consecuencias son negativas, ya lo vimos, inflación se va a acelerar claramente, el Banco Central tiene que subir la tasa de interés y eso retroceder la economía. Y algunas consecuencias pueden ser positivas más adelante del lado de las exportaciones, ¿no? Porque obviamente con tipo de cambio más alto es más rentable exportar. También es cierto que se sustituye una parte de las importaciones naturalmente, porque estábamos importando cosas muy baratas que por ahí podíamos producir acá con un tipo de cambio más alto. Y ahí está probablemente en el futuro la raíz de lo que podría ser la
recuperación de la actividad económica, ¿no? Bien. ¿Cuánto más altas deberían estar las tasas teniendo en cuenta que hoy ya ha elevado el Banco Central a 60% esas tasas? Y también, ¿cómo evaluás vos la jugada que tuvo a último momento el Banco Central de vender más de 500 millones de dólares justo casi cuando cerraba el valor de la divisa hoy? A ver, el Banco Central tiene un problema, el gobierno tiene un problema, que está metido, embuido en el acuerdo con el FMI. Y eso es que dentro del acuerdo no está muy permitido vender dólares para salvar el tipo de cambio. Ustedes miran, pero ¿quién firmó eso? ¿Por qué el FMI te pidió eso? Bueno, el FMI pidió eso por una vieja historia, que es la siguiente. Le voy a contar para que la gente entienda por qué el FMI. En 1998, Sí. el FMI quiere salvar a Rusia, le da un montón de dólares para defender al rublo, así como le da los dólares, una corrida de este tipo, en poquísimo tiempo se llevan puestos todos los rublos, todos los dólares que el Banco FMI le dio a Rusia, y a los pocos meses Rusia entra en default. Entonces a partir de ahí el FMI dice, bueno, si hay que corregir, si el tipo de cambio tiene que corregir, que corrija. ¿Tá? O sea, no salir a pelearlo, No salir a dejarlo pelearlo. libremente. Lo que pasa es que Argentina, estamos casi en el otro extremo de ese ejemplo. Argentina es un país que depende mucho del tipo de cambio. La economía está en gran parte dolarizada, sobre todo nuestros ahorros, nuestros activos financieros. Cuando pensamos en cuánto sale un departamento, que es una parte de nuestro activo, lo pensamos en dólares. Y el traslado de los precios. Exactamente. Y por otra parte el traslado de los precios es bastante fuerte. Entonces, si queremos tener una política antiinflacionaria o frenar un poco la inflación, no se puede no intervenir en el mercado cambiario. Y el mercado financiero, la otra particularidad es que el mercado financiero argentino en pesos es chiquito. Entonces, cuando tiene que subir la tasa de interés, tiene que subir mucho para frenar un poquito la inflación. Claro. Y esa parte es la que probablemente haya que revisar del acuerdo con el FMI, porque no es tan consistente con lo que es la economía argentina. Se venía de un gradualismo, Fausto, se pasó a un recorte fiscal importante para tratar de cumplir las pautas del acuerdo, pero hoy trasciende casi a todas voces que desde Estados Unidos se está pidiendo una especie de shock fiscal. Sí. ¿Se puede hacer en este contexto sin generar más protestas en las calles? Sí, se puede hacer. Yo creo que y se va a hacer. A ver, no te quedan muchas opciones. Lo que estás viendo, lo que querés hacer es tratar de convencer al mercado de que vas a cumplir las metas fiscales, de que tus necesidades de fondos no van a ser tan grandes. Y eso, la única forma de lograrlo es con un equilibrio fiscal relativamente rápido. ¿Pero ¿no? qué significa un shock fiscal? Concretamente, No, ¿cuáles yo serían las medidas básicas? me imagino que lo que se le va a pedir es que en vez de tener un déficit primario de 1,3 el año que viene, Sí. pase a 0. O sea, reducir 2 puntos el déficit fiscal. Entonces, en vez de recortar 300.000 millones, tenés que recortar mucho más. Tener que recordar más, exactamente. ¿Y llevado a la gente común, Y, a ver... qué implicaría? ¿O eh, qué más implicaría de lo que ya venimos hablando? A ver, vamos a poner, del lado de lo que implica esta corrida de la balanza de cambio, este ajuste de la balanza de pagos o el tipo de cambio, lo que te va a implicar es más inflación ya. Del lado fiscal, a ver, el lado negativo es obviamente hay un recorte del gasto por parte del Estado. Y eso implica que el gasto agregado en la economía también cae, más allá de lo que cae el consumo. Ujú. Del lado positivo es que obviamente se va a tratar de reducir la vulnerabilidad y la volatilidad del tipo de cambio. Ujú. Entonces, por algo se hace. Digamos. Cuando los economistas hablamos de que hay que ajustar las cuentas públicas, lo decimos porque hay algo malo en el déficit fiscal. El déficit fiscal es inherentemente malo. Ujú. El déficit fiscal es una amenaza a tu propiedad privada, en el Seguro. fondo. Es gastar más de lo que tenés. Si el Estado todo el tiempo gasta más de lo que tiene, tarde o temprano va a ir contra tus ahorros. Sin Y lo duda. ha pasado en Argentina, ¿eh? Lo vimos Sí, en claro. varios defaults, inflaciones, Seguro. etcétera. ¿no? Fausto, vamos a compartir unas placas que tienen que ver con lo que pasaba hoy en Nueva York y con algunos de los datos de la economía. Acciones argentinas en Nueva York. Por ejemplo, Edenor perdió más del 17%, Transportadora de Gas del Sur más del 14%, el Banco Macro 12,5%, casi el 12% de caída las acciones del Banco Francés, 11,5% el Grupo Financiero Galicia. Todo esto acciones argentinas en Nueva York, pérdida en dólares. Sin embargo, la Bolsa de Buenos Aires hoy tuvo una ganancia espléndida. ¿Cómo se explica? Bueno, porque es una mezcla de dos efectos. Por un lado, sube en pesos, pero cae en dólares porque el dólar sube más que el peso. Y es lo que suele pasar cuando hay una devaluación muy importante, porque muchas empresas tienen ingresos en pesos, entonces, claro, el mercado en dólares te castiga porque tenés estos ingresos en pesos, pero también tenés activos en dólares. Entonces, si vos decís, bueno, está bien, YPF vende en peso la nafta,
pero tiene reservas en dólares. Entonces, las reservas petroleras que tiene YPF subieron de valor en pesos. Claro. Pero las ventas por ahí todavía no. Entonces, esa combinación de los efectos de que parte de tus ventas pueden estar afectadas en el corto plazo porque están en pesos, pero tus activos, las máquinas que tengas, las reservas petroleras que tengas o todo el activo que tengas esté en dólares, te hace subir la acción. Entonces, por eso acá, medido en pesos, sube la acción de la compañía, pero medido en dólares, te cae, ¿no? Está claro. Fausto, muchísimas gracias. De nada. Como es habitual, Fausto Espotorno, economista de prestigio, el economista jefe de la consultora de Orlando Ferreres.